¿Qué tal ahora? Ahora sí me debería escucharse. Hola a todos. A ver si se escucha. Pendiente de los comentarios. No se escucha. ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Bueno, oye, volvemos a empezar. Vamos a ver si... Qué bien, gracias, ¿eh? Oye, pues no sé, el micrófono. A veces me lo hacen los micrófonos, no pasa nada. Pues vamos a empezar de nuevo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, es viernes y nos conectamos con los seres de luz. Tenemos hoy al maestro Moisés que nos acompaña con mucho, mucho amor a encontrar nuestro camino de vida. Me parece fantástico. Digo, qué bien, qué directos que vienen estos días. No sé si os acordáis que la semana pasada vino María Magdalena y nos habló acerca de cómo encontrar la luz en nuestro camino y nos explicó acerca de que había empezado el jueves pasado una etapa de 3 semanas en la que nos sería más fácil conectar con nuestro camino de vida, etcétera, etcétera. Tenéis el directo, tanto en YouTube como en Facebook, como en mi página web, en la biblioteca. Tenéis el directo de la semana pasada si os interesa verlo porque estuvo muy bonito. Entonces, Maestro Moisés vino esta semana para dar un nuevo enfoque, nuevas herramientas para conectar con nuestro camino, que nos vendrá perfecto seguro. Así que nada, gracias por la paciencia y empezamos esta vez a... empezamos ahora sí. Entonces, para aquellos que no me conozcáis, soy Marce Carbonell, soy canalizadora profesional, tenéis mi proyecto Luz y Conciencia, ahí, ting. Si queréis ver un poquito de qué va, ahí tenéis la web y podéis ver un poquito más acerca de él. Básicamente es dar voz a los seres de luz y acompañar a esas personas que lo deseen a aprender a canalizar. Resumido todo, vamos a lo que vamos, que es lo que nos apetece ahora, que es compartir muchísimo. Y empezamos. Vamos a ver cómo se presenta hoy Moisés. Por si no lo sabéis, en los comentarios podéis escribir vuestras preguntas y el maestro Moisés va a escoger aquellas preguntas que se adecúen más a la energía de hoy. Vamos allá. Ay, con la emoción del micro me he medio desconectado. Vamos allá otra vez. Suerte que la conexión es algo natural, que nos sale de dentro. Conectamos con el presente. Bienvenidos seáis todos. Bienvenidos sois. Os hablo desde el amor y desde la conciencia. Os hablo desde el conocimiento. Os hablo desde un lugar de poder. Un lugar donde todas las cosas fluyen y son según la magia de cada momento. Os hablo desde un lugar de fluidez. Os hablo desde un lugar donde vosotros, todos y cada uno de vosotros, también podéis estar. Cada vez que observáis vuestro interior, nuevas facetas pueden ser observadas. Y es que sois infinitos, no múltiples, no solo abundantes, sino infinitos. Definir exactamente todo lo que sucede en vuestro interior no es tan solo una tarea difícil, sino imposible. Es mejor poder definir desde la plasticidad, desde la fluidez. Dejadme explicaros a qué me refiero. Cuando uno se observa en el cosmos, puede identificarse con todas y cada una de las cosas que observa, pues todos estamos formados de las mismas partículas, del mismo amor. Estamos generados con el mismo origen. Así pues, cuando uno se mira desde la conciencia, puede identificarse con la infinidad del cosmos en su ser. Y eso no solo es maravilloso, sino además es poderoso. Pero para una mente humana es abrumador. Y abrumado, un ser humano no puede definirse ni identificarse con un camino
ni con un propósito. Así, para la mente humana, es necesario encontrar una simplificación de todo lo experimentado, de todo lo vivido cuando uno se adentra en el maravilloso mundo de la esencia del ser. Es por eso que hoy os propondré herramientas que vendrán a definiros no tanto el qué, no tanto el cómo, sino la esencia de las cosas, la magnitud. De alguna manera, os vendré a ayudar a conectar con la energía de aquello que es vuestro camino, pues vuestro camino es todo y vuestra conexión es infinita y todo lo que está delante de vosotros está a vuestro alcance. Por imposible que le parezca a vuestra mente, todo es posible. Por imposible que le parezca a vuestra mente, la vida es flexible, elástica y los universos, incluso ellos, son cambiantes. Así pues, hoy vengo a hablaros de encontrar una energía con la que os sintáis a gusto, con la que veáis que vuestro camino se encuentra definido dentro de unos parámetros, dentro de unas características, para que dentro pueda haber fluidez, experimentación, enriqueciendo cada paso y cada camino con el vaivén de las olas de la vida, con el vaivén de las olas del libre albedrío. Entonces sí, seremos capaces de experimentar, capaces de entender no solo aquello que somos, aquello que sois, sino aquello que es vuestro camino, aquello que es vuestro proceder, aquello que es verdaderamente los pasos que os van al éxito, tanto personal como álmico. Yo soy el maestro Moisés, conocido antaño por ser el que hablaba con Dios, por ser el que se comunicaba con la naturaleza, por ser aquel que fue más allá de lo que se creyó posible y extendió sus alas y dio rienda suelta a su volar. Así pues, a todos vosotros no os daré pronósticos ni propósitos menos puros ni menos gloriosos. No penséis que por simplificar, que por de alguna manera definir dentro de unos parámetros, os perderéis la esencia de lo puro, de lo grandioso, en absoluto. Aún lo integraréis mejor, aún podréis llevarlo mejor a la materia, a vuestra vida, a la practicidad. También, así, encontraréis aquello que os hace luminosos, que os hace grandes, que os hace ser aquel faro de luz, no solo para vosotros mismos, sino para aquellos que tenéis a vuestro alrededor. No vengo a daros algo pequeño, vengo a daros el universo entero, pero de tal manera que lo podáis entender, integrar y, por supuesto, caminar. Así pues, si estáis preparados, empezamos. Escucho vuestras preguntas. Gracias. Bueno. Moisés viene preparado y como ya os ha explicado él mismo, nos va a enseñar cómo coger todo lo grandioso que es nuestro camino, nuestra manera de experimentar. Él enseñaba que nuestro camino es como todo el universo, no porque tengamos que hacerlo todo. En parte porque tenemos todas las posibilidades delante de nosotros, pero porque cuando nos manifestamos y conectamos con nuestra verdad, con nuestra esencia, estamos experimentando todo el universo en el aquí y en el ahora, ¿no? En este instante. Y es por eso que es tan poderoso poder entender lo que el camino significa para nosotros, lo que nuestra esencia significa para nosotros, pero desde una mirada más humana, más cercana. Si intentamos coger todo el universo, no llegaremos nos dispersaremos o quizá confundiremos en la toma de decisiones. Así que bueno, vamos a ver qué consejos y herramientas nos prepara.
Ya sabéis que va a escoger alguno de vuestros comentarios. Hola, hola chicos, gracias por vuestros comentarios tan amorosos. Me conecto. Ay, ya se me ha movido. Espera que te busco. Ay, eras tú. Mariela. Hola Moisés y Marce. ¿Cuál es mi camino de vida o cómo encontrarlo? Gracias, gracias, gracias. Mariela, vamos allá. Tu camino de vida es ser luz, es expandirte, es co-crearte, es entenderte, es experimentarte de tal manera que no haya vuelta atrás, que no puedas volver a lo que no eres. ¿Cuál es tu camino de vida? Tu camino de vida es la experimentación, es el sentir profundo, es el amar, es el comprender que más allá de lo que tangible existe lo etérico. Es que puedas al fin comprender que el canto es más que sonido, es una energía, una transformación, es una poderosa herramienta de conexión. Querida, amada, el universo te habla a través de cada instante y tu camino de vida no solo es escucharlo, sino también entenderlo. Y no solo es entenderlo, sino también actuar en consecuencia. Y no solo actuar en consecuencia, sino acompañar a los otros a que también lo hagan. No es un camino fácil, tiene tareas arduas en él. Y aún así, es tu camino. Y otro no podría ser ni más glorioso, ni más profundo. ¿Cómo vas a poder llegar a todo esto? Pues comprendiendo que el universo te habla. Como te he dicho, él está constantemente enseñándote los pasos más adecuados para cada momento. ¿Qué tiempo llevas escuchando? ¿Tiempo llevas atenta? Lo sabemos, lo sabes. Y ahora que ya escuchas y empiezas a comprender, es momento de actuar en consecuencia. Porque si no actúas, ¿dónde queda todo? Queda en el nada. Queda en el despilfarro de una energía, de entendimiento, que se frustra a ella misma por no ser respetada. Tienes una verdad, tienes un propósito, sabes en tu interior de lo que te hablo, sabes perfectamente que en tu camino de vida no solo está la espiritualidad, está la conciencia, está el dar luz y amor a los sucesos de la vida. Y aún así, hay pasos que te resistes a dar. ¿De qué sirve comprender si no vas a actuar? Escucha, comprende y actúa. Escucha, comprende y actúa. Escucha, comprende y actúa. Y actuando, sentirás que cogerás cada vez más fuerza y dirás, aún no tengo las alas desplegadas para volar. Las alas se despliegan cuando estás actuando, no antes, ni siquiera después, se despliegan cuando es el momento. Y así es la vida y así es el universo. Busca el equilibrio perfecto en cada instante. Y si no vas a actuar, ¿para qué desplegar las alas? Tu alma sabe, conecta con todos tus potenciales. Cuando sea el momento, las alas desplegarán, pero debes actuar en consecuencia. ¿Cuál es tu camino? Tu camino es la verdad, es la luz, es la expansión, es el amor, la belleza. Es entregar todo esto a tu alma y entregar todo esto a aquel que desee ser acompañado. Hay una verdad profunda en ti. Esa verdad debe ser entregada. Cuando sea el momento, a los demás. Pero debes actuar. Si te quedas a medio paso, no servirá de nada ni lo anterior, ni se creará lo posterior.
Es importante que todos tengáis en cuenta. Es importante que todos tengáis en cuenta que muchos sabéis vuestro camino. Lo sospecháis, entendéis, tenéis ideas, conceptos. Bien, no hace falta tener más que la ilusión de caminar el camino. Pues si uno no actúa, el camino no se materializa, no se transforma en algo práctico y definido, pues el camino es el universo. Y el universo es infinito. Y a medida que vais materializando, os va entregando aquello que está más acorde y más afín con vuestra acción verdadera, con vuestra acción en la materia. Si sospecháis que hay unas propuestas con las que vuestra alma resuena y se expande, debéis entender que solo se materializará si actuáis en consecuencia. Y si no hay acción, el propósito se desvanece y otro propósito vendrá en busca. Otro propósito con la misma energía, con un mismo propósito final al fin y al cabo, pero materializándose de otra manera, materializándose en otro contexto. Esto es algo que debe enorgulleceros. El universo os respeta, libre albedrío tenéis en vuestro poder. Y eso no solo os da herramientas de experimentación, sino también sabiduría. Y también honrar los pasos que dais desde un lugar de autosatisfacción, sabiendo que todo lo que tenéis os lo habéis ganado y que todo lo experimentado es sabiduría interna. Ahora bien, cuando uno no decide apostar por lo que uno es, esto puede convertirse en un arma de doble filo, pues el universo amoroso recalcula una nueva estrategia y los caminos parecen cambiantes y vosotros parecéis abrumados sin entender cuál es exactamente el llamado de vuestra alma. ¿Será uno el del pasado, el presente o quizá el del futuro? Pues todos son y todos han sido. Y al final, el que acontecerá será aquel por el cual vosotros caminéis. Y las alas entonces desplegarán, y no con la fuerza de un ser humano, sino con la fuerza de una alma, y no una alma cualquiera, sino una alma consciente, una alma conectada con la fuerza de todo el universo. Mariela, es tu momento. Abre tus alas. Despliega, actúa. Sabes el camino, quizá no con exactitud, pero sí comprendes el contexto, sí comprendes aquello que quieres ofrecer, aquello que te hace feliz. Entonces, ¿por qué dudar? Entonces, ¿por qué no actuar en consecuencia? Y entonces la materia se manifestará y entonces tus alas te darán la fuerza que necesitas para sostener el proceso. Y el universo, sí, recalculará, pero recalculará desde este nuevo horizonte, desde esta decisión y desde este camino que te decides empoderar. Y con eso, todo tienes en tus manos. Ya no hay nada más que te deba preocupar. Tan solo cuando decidirás el paso de saltar. Añadí al final la tierra. Coge lo que es tuyo. Coge lo que es tuyo. Qué bonito. Es como si estuviéramos en una especie de GPS recalculando el camino. Pero igual también se recalcula el destino, porque depende del momento en el que estamos, podemos llegar a un destino o a otro. Entonces, hace entender que nuestro camino de vida es una esencia de experimentación. Es una esencia en la que debemos llegar. Y hay un rango de operación en el que podemos movernos. A través del libre albedrío podemos ir moviéndonos en ese rango de acción. Si vamos a ponernos en nuestro camino de vida a una edad, a otra, en un contexto social, en otro, en un contexto familiar, en otro, pues se irá recalculando no solo
los pasos, el camino, sino también el destino, todo dentro de un rango en el que yo pueda manifestar esa energía en la que me he propuesto caminar mi camino de vida. Así pues, una de las cosas que Maestro Moisés quiere que entendamos es que el camino de vida es amplio y flexible y se puede ir recalculando no solo el camino con el que llegaré a mi destino, sino incluso destinos opcionales que van a darme plenitud y satisfacción. Ninguno me enseñaba que fuera más válido que otro, pero sí que si hay uno que nos hace mucha ilusión y vemos, este es mi momento, que actuemos en consecuencia, porque así se manifestará. Y entonces la vida nos irá ayudando y apoyando, y nuestra alma irá encontrando los recursos que necesita desplegando nuestras alas. A por ello, Mariela, a por ello. Pues muy bien. Ay, qué bien, no sé, qué bien que nos escuche el viento. Gracias. Aquí hay. Vamos allá. Ay, aprovecho para respirar. Que Moisés viene muy motivado, lo noto ahí con una fuerza aquí dentro que me voy colocando. Estoy preparada para la siguiente. ¿Ok? Mirna, hola Moisés. ¿Podrías hablarme de mi camino de vida? Gracias. Pues vamos allá, Mirna. Ay, qué gamberro, se ríe. Dice, empieza la frase diciendo, tu camino de vida es luz y expansión. Digo, hombre, parece que se repite. Vamos a ver. Tu camino de vida es luz y expansión. Sí, por supuesto se repite. Se repite porque la vida es luz y expansión. Así que Mirna, tu camino no iba a ser menos. Debes darte cuenta de que en tu camino existe la bondad, la ayuda, el acompañamiento, el sostén. Pero para poder ayudar a los demás, para poder ayudar de una manera amorosa y social, tanto en tu comunidad como aquellas personas que desean despertar a una conciencia global, debes aprender a cuidarte a ti. En tu camino de amor y de respeto entra una nueva esperanza para el ser humano. Ayudarte a entender la bondad que existe en las almas de aquellos que encarnan como tus semejantes. Entender que los propósitos son puros y que la maldad no es otra cosa que la ausencia de luz, de estabilidad y de conciencia de uno mismo. Querida Mirna, en tu camino, el amor lidera con fuerza cada uno de tus pasos. Pero este amor antes hay que destinarlo hacia adentro. Pues sí, nuestros caminos de vida acaban siendo, en muchas ocasiones, caminos que se extienden hacia afuera. Pero uno debe volverse maestro de esa esencia, de esa energía. Uno debe volverse maestro, destinándose a él mismo el amor que después podrá destinar hacia los demás. Querida mía, ámate profundamente y observa la bondad intrínseca que hay en ti, en cada uno de tus pasos, en tu camino de vida. Observa también las herramientas con las que has sabido sobrellevar momentos difíciles en tu vida. Fuiste capaz de ver, de entender y de superar, aun cuando madura no tenías las herramientas para poder hacerlo. La vida te hizo entender en edad temprana que el ser humano puede ser despiadado y aún así apostaste por el amor.
porque este es tu camino, porque este es tu misión. Querida mía, ámate con tanto amor como eres capaz de amar a la vida, de amar a tus semejantes y de amar sus propósitos. Y cuando vuelvas a integrar todo este amor en ti, cuando puedas por fin mirarte al espejo y sentirte tan poderosa como verdaderamente eres, tu camino estará ya manifestándose debajo de tus pies. Pues sí, los caminos de vida suelen manifestarse hacia afuera, pero hasta que uno no los integra hacia adentro, carentes de la voluntad divina están. Y es que un camino de vida es un camino de divinidad, un camino de verdadera manifestación de la esencia del universo. Para ello, estáis más que preparados. Para ello, tenéis las conexiones necesarias. Y querida mía, el amor siempre será quien moverá tus pasos. Mirna me enseñaba cómo en tu camino de vida está, uy, perdón, se me ha dormido la pierna, está el poder ayudar a los demás de manera social, de una manera que aún no está 100% definida, porque es importante ahora prioritario que aprendas a amarte mucho, 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 a cuidarte. Y cuando lo hagas, tu camino estará rápidamente. ¿Sabéis cómo lo hace el universo? Seguro que más de uno lo ha experimentado, de que el universo, plim, 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 enseguida se confabula y de un momento para el otro parece que todo se coloca. Cuando piensas que está más desorganizado, hace clank y lo coloca todo. Simplemente que faltaba un movimiento, ¿no? Para que todo se diera. Pues así es como me lo enseña ahora Mirna para ti. Y aprovecha para enseñarnos a todos que el camino de vida solo puede manifestarse verdaderamente puro cuando uno lo tiene integrado. Entonces, hace falta que nos esperemos a estar muy, 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 muy bien trabajados y con todo bien amueblado y todo. No es exactamente eso lo que me enseñaba Moisés. Nosotros podemos ir encontrando el equilibrio interno y externo a la vez. En el caso de Mirna es prioritario el interno, porque su camino justo es el amor, es el amarse y destinar ese amor a una sociedad que está carente de él. De la manera en que lo hará, en el momento definitivo se le hará llegar la información y ella misma lo vibrará. Pero para los demás podemos entender que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ir conectando con lo interno y lo externo a la par. Y a medida que nosotros vamos integrando nuestro camino en lo interno, más puro se vuelve nuestro camino. De hecho, Moisés me hace llegar ahora que hay incluso algunos de nosotros que empezamos por nuestro camino de vida es hacia afuera, es decir, en lo externo, y una vez en lo externo lo vamos integrando cada vez más en lo interno. Así que el orden no es exactamente lo más prioritario, pero sí debemos saber que cuando más integrado hacia adentro está, más luminoso y más poderoso es hacia afuera. Gracias. Muy bien. Vamos allá. Hola, guíanos en el caminar, Moisés. Gracias. Muy bien. Ro. Te voy a llamar Ro. Vamos allá. Yo te escucho. Yo os escucho. El universo
te escucha. El universo os escucha. La vida te escucha. La vida os escucha. El vuestro camino y cada uno de vuestro caminar se hace desde dentro. Y es por eso que en lo interior está la pureza. Me va enseñando imágenes, por eso hablo un poco lenta, porque voy intentando definir. Él me enseña cómo desde nuestro interior va amaneciendo una luz tremenda a medida que vamos siendo conscientes de nuestro camino y empezamos sin tenerlo claro, teniendo una franja amplia de opciones y definiendo aquello que será nuestro camino a medida que el sol se va alzando. Si nosotros no queremos ver ese sol, el sol vuelve a esconderse y volverá a alzarse cuando volvamos a estar preparados, porque no hay un solo tren, hay muchas posibilidades para manifestar nuestro camino de vida. Entonces, enseña que a medida que vamos prestando atención a nuestro sol interno, que va amaneciendo, entonces cada vez sale más nítido, más puro. Y un sol que irradia con tanta fuerza no se puede quedar solo dentro de un pechito humano, ¿no? Dentro de una caja torácica humana. Es un sol que irradia hacia afuera, con intensidad, con amor. Y añade, cuando más irradia el camino en autenticidad, más fácil es que el camino debajo de vuestros pies podáis encontrar. Yo hoy os estoy hablando de encontrar vuestro camino, un camino que parece representarse hacia afuera, pero que nunca lo estuvo, siempre estuvo hacia adentro. Lo que vengo a explicaros es que la vida viene a traeros opciones, miradas, para manifestar vuestra luz. Pues la luz es eterna, no tiene forma, no tiene la materia tal cual la manifestáis en el mundo humano. Debéis entender que la luz es capaz de moldarse a muchas formas. Y cuando eso ocurre, cuando eso es necesario, la luz tendrá la información que necesita para acceder a ello. Y cada uno tiene su luz y cada uno encontrará la forma perfecta para manifestarla. Pero debéis saber que definitivamente las opciones son abundantes, infinitas, delante de vosotros. ¿Y cuál será la mejor opción? Todas, siempre y cuando sea vuestra luz la que estéis manifestando, sea vuestra esencia la que estéis entregando. Cuando uno entrega su luz, que nace fuerte en su interior, la plenitud desprende de su alma y la luz irradia por todos los poros de vuestra piel. ¿Queréis saber cuál es vuestro camino? Manifestaos desde vuestro poder, desde vuestra esencia, desde vuestra fuerza. Y la luz que desprenderéis os mostrará caminos que encajarán con aquello que sois. ¿Y cuál es la mejor opción? Todas. Escoged aquella que os implique más expansión, más fortaleza, que os implique más amor propio y puedas ser aquello que ayuda a transformar esta sociedad en la sociedad del futuro, en una sociedad mejor. Debéis entender que el camino nunca estuvo fuera. Perdón, el inicio del camino nunca estuvo fuera. Siempre ha estado y estará dentro. Y ahora nos invita a cerrar los ojos. Nos invita a cerrar los ojos
Podéis poneros las manos en el corazón si lo deseáis. Nos invita a poner intención en nuestro plexo, en nuestro corazón, a poner intención en nuestra garganta, en estos 3 chakras. El plexo nos da información del yo soy en el aquí y en el ahora. La garganta nos ayuda a manifestarnos y el corazón lo mezcla con amor, lo integra desde la fluidez y la abundancia. Así, nos invita a respirar relajada y tranquilamente y a irnos dando cuenta de la fuerza que tiene esta zona de nuestro cuerpo a la hora de enseñarnos nuestro camino de vida. A medida que le damos intención, se puede desprender un calorcito, unas sensaciones, un cosquilleo. Y como proyectado hacia adelante, una luz se manifiesta. Quizá podéis visualizarla, quizá podéis sentirla, tanto en lo físico como en lo emocional, o quizá simplemente sabéis que está allí. Sentid vuestra intuición hablándoos. Y en esta proyección hacia adelante aparece un camino. Y en este camino, un altar. El altar está destinado a todos y a cada uno de vosotros. Cuando podéis sentirlo, contactar con él, os dais cuenta de que os habla de vuestra esencia. Cuando sentís ese altar, ¿qué emociones se despiertan en vosotros? ¿Qué características nacen de él? Vuestro camino de vida es una proyección que nace de vuestro corazón, unido a vuestro personaje actual con la manifestación de lo divino. Y entonces, ¿cuál es vuestra esencia? Sentidla en lo emocional, sentidla, empoderaos. Todos y cada uno de ellos tenéis la esencia verdadera, a vuestro alcance, en vuestro corazón. Y cuando entendáis esto, el camino vendrá fácil, flexible y además como única opción a lo verdadero. Yo soy el maestro Moisés y siempre que me lo pidáis, os ayudaré a encontrar vuestro camino. Para ello, usaré el reflejo del agua para que os deis cuenta de que la verdadera inmensidad de vuestro camino yace en la fuerza de vuestro ser, por ser manifestado, sin censuras, sin miedos, sin resistencias. Benditos sois, almas, naciendo y deseando nacer, pues vuestros caminos han sido bendecidos por la llama de la conciencia, por la curiosidad de aquel que ama lo que hace. Queridos míos, sentíos, empoderaos, y así vuestro camino, fuerte y ancho, a vuestros pies,
después aparecerá, pero actúa en consecuencia. Si no, ¿qué sentido tiene? Sentid mi abrazo, amados sois. Moisés nos invita a hacer este ejercicio cuando sintamos que nos hemos perdido o desubicado. Un ejercicio sencillito, pero a la vez empoderador, que no busca un qué, ni siquiera un cómo, busca una esencia. Y lo hace a través de este reflejo que sale, la imagen era como si fuera un faro, ¿no?, que salía de nuestro corazón hacia un caminito con un altar, y en ese altar diferentes elementos, energías, sensaciones, y a cada uno percibe a su manera, pero el caso es que podemos ir entendiendo quiénes somos. Y cuando vayamos entendiendo quiénes somos, aquello que vamos a hacer es algo que es bastante más coherente a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo vamos a hacer algo que no somos o que no forma parte de nuestra esencia? Aquella propuesta que yo tengo en mente para mi camino de vida cuadra con ese altar que he visto. Las energías se fusionan perfectamente al unísono o no demasiado. Es una muy buena manera. Es como un detector, ¿no? Este altar. Cuando yo coloco ese concepto de esa idea que yo tengo de futuro, de camino de vida, de propuesta laboral, familiar, personal, lo que sea, si la coloco en el altar, ¿se funden o es como el agua y el aceite que no se mezclan? Y ahí tenemos un detector maravilloso para saber si vamos por buen camino o no. Le damos las gracias. Bueno, le doy en vuestro nombre porque imagino que también estaréis agradecidos. Os leo en los comentarios, siempre me lo ponéis. Os voy leyendo. ¿Veis? Le traslado a todos, de parte de todos, las gracias a Moisés, a aquellos que estáis en directo, que somos como siempre más de 2000 personas. Increíble, entre Facebook y YouTube, ya sabéis que la plataforma que uso me lo mezcla. Estamos en 2109 personas, tremendo. Gracias por estar aquí a estas horas, que sé que no siempre es la mejor, no estoy en la hora prime time, yo ya sé que no estoy en el mejor momento y aún así estáis aquí acompañándome en el directo, que me da mucha fuerza y es tremendo lo acompañada que me siento, así que muchas gracias. Y aquellos que veis esto luego en diferido, grabado, que sepáis que también os doy las gracias por compartir con todos nosotros estos eventos. En fin, como siempre ha sido un placer tremendo, tremendo, tremendo compartir este viernes. Nos veremos la semana que viene. Vamos a ver qué otros consejos y otras herramientas nos comparten. Un abrazo muy, muy, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Cualquier cosita ya sabéis que tenéis la web y ahí tenéis toda la información que necesitéis. Y dicho esto, a seguir disfrutando y a ir encontrando con los consejos de María Magdalena y de Moisés aquello que se sincroniza con nuestro camino de vida. Estas 3 semanas son importantes, así que vamos a aprovechar. No es que sean las únicas opciones, pero ya que tenemos una buena ola de energías con las que llevamos, ¿verdad?, acarreando, jolín, a la que viene una buena, vamos a integrarla, por Dios, ¿no? Que se han venido energías de mucho trabajo y de mucho peso y de mucho, ¿no?, de mucho liberar y de mucho desincrustar y de mucho no sé qué, que si sombra por aquí, sombra por allá. Ostras, venga, va, que tenemos 3 semanas buenas, chicos. Pues eso, os mando un abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hasta la semana que viene. Adiós.